¿Sabías que Sansón, uno de los personajes más increíbles de la Biblia, fue elegido por Dios para una misión que cambiaría la historia de Israel? Pero lo que nadie espera es el final de esta historia. Fue una figura tan poderosa que muchos piensan que su fuerza se debía simplemente a sus músculos, pero en realidad provenía de algo mucho más grande. Y el final de este viaje te sorprenderá, motivándote a reflexionar sobre las decisiones de tu propia vida. Quédate hasta el final, porque comprenderás el verdadero significado de la fuerza de Sansón, cómo Dalila lo traicionó y qué tiene esto que ver con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Esta historia te sorprenderá y transformará tu manera de vivir. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y dale like a este video para no perderte las próximas historias increíbles, llenas de enseñanzas que pueden aportar mucho valor a tu vida. Sansón era un hombre muy fuerte, pero su fuerza no venía de sus músculos, venía de Dios. Dios eligió a Sansón para hacer algo muy especial: liberar al pueblo de Israel, que estaba siendo maltratado por los filisteos. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado para Dios. Sus padres recibieron un mensaje de un ángel diciendo que su hijo sería un nazireo, lo que significa que no podría cortarse el cabello, beber vino ni acercarse a muertos. Tenía que vivir de una manera diferente, especial, porque tenía una misión importante. Sansón creció fuerte, muy fuerte, pero su fuerza no era algo común, era un poder que Dios le dio. ¿Y qué debía hacer con toda esa fuerza? Luchar contra los filisteos y liberar a Israel. Imagina que estás viviendo en una época en la que cada día es una lucha por la supervivencia. El pueblo de Israel vivía esta pesadilla. Los filisteos, que eran enemigos poderosos, invadían las aldeas sin misericordia. Quemaban los cultivos, robaban las cosechas y causaban un miedo tan grande que nadie se sentía seguro. Las familias de Israel estaban aterradas. Los padres no podían garantizar un futuro para sus hijos, pues en cualquier momento podían ser atacados. ¿Y sabes qué es lo peor? El pueblo clamaba a Dios por ayuda, pero parecía que no había respuesta. El sufrimiento era inmenso y parecía que la esperanza se estaba desvaneciendo. Pero en medio de esa tristeza y desesperación, Dios escuchó las oraciones del pueblo y tenía un plan. Fue entonces cuando Sansón entró en escena. No era un héroe cualquiera, sino la respuesta a la oración del pueblo. Vendría para ser el libertador de Israel, el hombre elegido para traer la paz y derrotar a los filisteos, dándole al pueblo la oportunidad de comenzar de nuevo. Y así, Dios usó a Sansón para comenzar a cambiar la historia de Israel, un paso a la vez, para que la opresión de los filisteos fuera derrotada. La historia de Sansón comienza con un milagro. Sus padres, Manoá y su esposa, no podían tener hijos, pero Dios envió un ángel para anunciar que tendrían un hijo, y este sería un hombre especial, elegido por Dios. Este hijo sería nazireo desde su vientre, y tendría la misión de liberar a Israel de los filisteos, los opresores de la época. La promesa de Dios era clara: Sansón no sería un hijo común. Desde su nacimiento ya tenía una misión divina y fue consagrado a Dios, con reglas que debía seguir para cumplir el plan de Dios en su vida. El nacimiento de Sansón no fue solo una bendición para sus padres, sino también una promesa cumplida de Dios, que ya había planeado su vida para liberar al pueblo de Israel. Desde el momento en que nació, Sansón fue consagrado a Dios a través de un voto llamado nazareo. Este voto era una promesa de vivir una vida dedicada a Dios, con algunas reglas muy específicas. La más importante de ellas era que nunca podría cortarse el cabello, y esto simbolizaba la fuerza que recibía directamente de Dios. Además, no podía beber vino ni acercarse a muertos. Este voto era más que solo reglas.
era una señal visible de la conexión especial que Sansón tenía con Dios. Mientras mantuviera su voto, tendría fuerza sobrenatural para cumplir su misión, pero si rompía esta alianza, la fuerza divina se alejaría de él. Con el voto de Nazareo, Sansón no solo se comprometía a ser fiel a Dios, sino también a prepararse para realizar el propósito para el cual fue creado: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. La historia de Sansón está llena de hechos increíbles, y lo que lo hace tan impresionante no es solo su fuerza física, sino el hecho de que esa fuerza provenía directamente de Dios. Él no era un superhéroe común que entrenaba toda su vida para tener enormes músculos. Su fuerza venía de una conexión sobrenatural con el Creador. Y es importante destacar que esa fuerza tenía un propósito: liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Imagina lo siguiente: Sansón, con nada más que una mandíbula de burro, enfrentó a 1000 soldados filisteos en una feroz batalla. Solo, sin ninguna ayuda, derrotó a todos ellos. Solo alguien con una fuerza extraordinaria podría hacer esto, ¿verdad? Y lo más impresionante es que esa fuerza no era de él, sino que provenía directamente de Dios. Usaba esa fuerza para cumplir el propósito de su vida: liberar al pueblo de Israel, que estaba siendo constantemente oprimido por los filisteos. Pero la fuerza de Sansón no era algo simple, y no siempre tenía control total sobre ella. A veces se dejaba llevar por las tentaciones y debilidades humanas, lo que afectaba su conexión con Dios. Sucede que, mientras permaneciera fiel al voto que hizo con Dios, su fuerza era imbatible. Pero al desobedecer y olvidar su propósito, comenzaba a perder esa fuerza sobrenatural. Por ejemplo, cuando Sansón usó su fuerza para matar a un león con sus propias manos, no era la fuerza física que tenía en su cuerpo, sino la fuerza divina que lo capacitó para realizar hechos imposibles. Cada hazaña que realizaba era un recordatorio de que Dios estaba con él, y su misión era mucho más grande que él mismo. Sansón no se volvía fuerte solo para vencer batallas físicas. Su fuerza tenía un mensaje mucho más profundo. Era una manifestación del poder de Dios en acción. Y esto por sí mismo es lo que hace que la historia de Sansón sea tan fascinante. El Dios que le dio esa fuerza es el mismo Dios que está presente en nuestras vidas. Lo que Sansón nos enseña es que con fe y propósito podemos superar hasta los mayores desafíos. Entonces, al mirar a Sansón y sus hazañas, no vemos solo a un hombre fuerte, sino a una persona elegida por Dios para una misión divina. Usaba su fuerza no para su propia gloria, sino para cumplir lo que Dios había planeado para él. Esto nos enseña que la verdadera fuerza viene cuando estamos conectados con Dios y actuamos según su propósito. Después de tantas batallas y victorias, Sansón, el héroe de Israel, cayó en manos de una mujer llamada Dalila. Ella no era solo otra mujer en su vida. Dalila poseía algo que ningún otro enemigo tenía. Conquistó el corazón de Sansón de una manera que nadie más consiguió. Dalila sabía que él la amaba profundamente, pero detrás de ese amor tenía un objetivo mucho más oscuro. Los filisteos, enemigos de Israel, sabían de la increíble fuerza de Sansón y estaban desesperados por descubrir el secreto de su invencibilidad. Entonces, Dalila fue sobornada por ellos. Le prometieron una gran recompensa a cambio de revelar el secreto de Sansón. Dalila traicionó a Sansón principalmente por un deseo de riqueza y por ser manipulada por los filisteos. Fue corrompida por la promesa de dinero y por un deseo de poder personal, lo que la llevó a olvidar la lealtad e incluso el amor que debía tener por Sansón. Sabiendo que Sansón confiaba en ella,
Dalila usó su encanto y persuasión para hacer preguntas aparentemente inocentes sobre el secreto de la fuerza de Sansón. Al principio, Sansón jugó con ella, diciendo que su fuerza podría ser quebrada con cuerdas nuevas o cuerdas aún más fuertes. Pero Dalila, astuta y decidida, siguió insistiendo, ejerciendo presión emocional sobre él, diciendo que quería protegerlo y garantizar su seguridad. Poco a poco, Dalila fue más persistente. Lloró, pidió, hizo todo lo posible para que Sansón revelara lo que tanto ocultaba. Y al final, él cedió. Sansón reveló que su fuerza venía de su voto de nazareo, simbolizado por su cabello, que nunca debía ser cortado. Era el secreto más profundo y personal de Sansón. Esa noche, Dalila actuó sin dudar. Mientras Sansón dormía profundamente, mandó a un sirviente cortar sus trenzas, borrando de una vez la fuente de su fuerza. Y con eso, Sansón, que siempre había sido invencible, quedó totalmente vulnerable. Sin su fuerza divina, Sansón fue capturado por los filisteos, humillado y llevado prisionero. El gran héroe ahora era solo una sombra de un hombre. Es imposible no reflexionar sobre la traición y cuán profundamente puede llevarnos una confianza mal puesta a caídas tan profundas. Sansón, que tenía toda la fuerza física dada por Dios, perdió todo por creer que la persona en quien más confiaba no lo traicionaría. La historia de Sansón y Dalila es un recordatorio poderoso de que, incluso en situaciones de amor, debemos estar atentos y no renunciar a lo que es sagrado en nuestra vida. Dalila no se detuvo cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza. Después de cortar las trenzas de Sansón, hizo lo que los filisteos habían esperado de ella. Lo entregó en sus manos. Mientras él seguía inconsciente, sin saber que su poder había desaparecido, los filisteos llegaron, listos para capturarlo. Dalila, que había sido la mujer que más amó, fue ahora su mayor traición. Él despertó e intentó actuar como siempre, creyendo que aún tendría su fuerza para luchar. Pero al intentar liberarse de las cadenas, se dio cuenta de que algo había cambiado. Estaba débil. Sin su fuerza sobrenatural, ya no tenía cómo luchar. El secreto que había guardado tanto tiempo fue la clave para su caída. Lo más doloroso no fue la captura en sí, sino el hecho de que fue traicionado por alguien en quien confiaba profundamente. Dalila, que conocía sus puntos débiles, usó su amor como un arma. Esa traición no fue solo física, sino emocional y espiritual. Sansón había perdido la fuerza, pero también la confianza en su propia elección de compañera. Para los filisteos fue una victoria. El hombre que había derrotado a 1000 de ellos con una mandíbula de burro, ahora estaba a sus pies, débil y sin poder. Lo llevaron a la ciudad de Gaza, donde lo humillaron aún más, arrancándole los ojos y poniéndolo a trabajar como esclavo en un molino. Era el fin de la leyenda de Sansón, el héroe de Israel, pero aún no era el final de su historia. Sansón aún tenía un papel que cumplir. A veces es necesario caer al fondo del pozo para aprender las lecciones más importantes de la vida. Y fue en lo más profundo del cautiverio que Sansón comenzó a darse cuenta de que su fuerza no provenía de su apariencia, sino de su fe en Dios. La caída de Sansón fue más que una pérdida de fuerza física. Fue una gran humillación. Ahora cautivo, ya no era el hombre temido por los filisteos, sino un prisionero. Después de ser capturado, le arrancaron los ojos y lo forzaron a trabajar en un molino, realizando el trabajo de un esclavo. Todo lo que había conquistado parecía perdido. La fuerza que lo hacía invencible, su conexión con Dios, había desaparecido y se encontraba en el más profundo de los desesperos. Pero incluso en este estado, había algo que no podían quitarle a Sansón: el hecho de que Dios aún no lo había abandonado completamente.
Estaba, en cierto modo, viviendo las consecuencias de sus decisiones, pero Dios no había retirado la oportunidad de arrepentimiento. El cabello de Sansón, que era símbolo de su consagración, comenzó a crecer de nuevo. Este pequeño detalle podría pasar desapercibido, pero era crucial. Era como una señal de que, con arrepentimiento, Dios aún podría restaurarlo. En cautiverio, Sansón comenzó a reflexionar. El dolor físico y la humillación que sufría lo hicieron volver su mirada al pasado y pensar en las decisiones equivocadas que había tomado, en los errores y fracasos que lo habían llevado hasta ese punto. Lo que no sabía es que Dios, en su misericordia, estaba preparando el momento de su restauración. Sansón ya no estaba preocupado por su fuerza física, sino por su reconexión con Dios. La verdadera fuerza de Sansón no estaba en su cuerpo, sino en su relación con Dios. Cuando reconoció esto, fue el momento en que su vida comenzó a cambiar. Sansón, en lo más profundo de su cueva emocional y física, comenzó a arrepentirse de sus pecados. Reconoció su debilidad humana y clamó a Dios, ya no pidiendo solo fuerza para sí mismo, sino para cumplir el propósito divino de su vida. Entendió que su misión no era solo derrotar a los filisteos, sino ser un instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel. Incluso en cautiverio, sin las glorias de sus hechos pasados, comenzó a fortalecerse espiritualmente. En su cautiverio, Sansón experimentó lo que muchos podrían llamar una quiebra. Perdió su fuerza, su libertad y su visión. Pero fue en ese momento de fragilidad que tuvo la oportunidad de reconectarse con Dios. A veces es en nuestros mayores fracasos donde ocurre la verdadera transformación. Sansón, ahora ciego y prisionero, ya no era el hombre invencible que había derrotado a ejércitos enteros. Pero la humillación le hizo reflexionar profundamente sobre sus elecciones y el motivo de su caída. Reconoció que su fuerza no venía de sus músculos ni de un simple voto, sino de su relación íntima con Dios. Y, al arrepentirse sinceramente, pidió fuerza a Dios, no para su propia gloria, sino para cumplir el propósito divino que Dios había puesto en su vida. Fue en ese momento de humildad que Dios, en su misericordia, restauró la fuerza de Sansón. Su cabello creció nuevamente, y con ello vino la renovación de su conexión con Dios. El recuerdo de su consagración era ahora más que un símbolo, era un recordatorio de la promesa divina. Dios no había abandonado a Sansón, y todavía había un gran propósito para él. Sansón, con la nueva fuerza que Dios le dio, sabía que solo tenía una oportunidad para cumplir su misión final. Se preparó para el último acto de su vida, una gran acción que restauraría su honra y traería libertad al pueblo de Israel. El final de la historia de Sansón ocurrió en un lugar que jamás habría imaginado, el templo de Dagón, donde lo estaban usando como un trofeo los filisteos. Lo habían capturado, cegado y humillado. Pero el Sansón que estaba allí no era el mismo de antes. Se había arrepentido, se había acercado nuevamente a Dios y estaba a punto de realizar un último acto de coraje que cambiaría el destino de Israel. Mientras los filisteos se divertían, burlándose de Sansón, él pidió ser colocado entre las dos grandes columnas del templo. Lo que parecía un simple pedido de un prisionero desesperado en realidad era el comienzo de una acción que traería la victoria de Dios sobre sus enemigos. Sansón, con la fuerza restaurada por Dios, empujó las columnas con toda su fuerza. El templo se derrumbó. Miles de filisteos murieron, incluidos los líderes que lo habían humillado, y al final, Sansón murió junto con ellos. Pero lo más importante, cumplió la misión para la cual fue llamado. La muerte de Sansón no fue una derrota, fue una victoria. Sacrificó su vida, pero en su último acto trajo libertad para Israel y un gran golpe contra los filisteos.
Dios usó hasta su caída y fragilidad para traer la victoria final. Sansón, con su vida sacrificada, se convirtió en un símbolo de fe, redención y confianza en el plan divino. Nos enseña que, incluso cuando caemos y cometemos errores, nunca estamos fuera del alcance de Dios. Él siempre puede restaurar y usar nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles, para cumplir sus propósitos. La historia de Sansón nos enseña algo muy profundo. No importa cuántas veces fallemos, no importa cuántas veces caigamos, Dios puede restaurarnos y usar nuestros errores para cumplir su propósito. Sansón, al final de su vida, cumplió su misión de manera valiente, a pesar de grandes fracasos. Esto nos recuerda que nuestra historia no está definida por nuestros errores, sino por la gracia de Dios y la oportunidad de comenzar de nuevo. Tú también puedes tener la oportunidad de empezar de nuevo y cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Pero para eso es necesario estar atento a lo que realmente importa en tu vida. No dejes que las distracciones te impidan alcanzar tu propósito divino. Si quieres escuchar más historias como esta que hablan de fe, redención y superación, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita. Así siempre serás notificado cuando se compartan nuevas historias inspiradoras. Quédate con nosotros y sigue explorando las lecciones que la Biblia tiene para enseñarnos.